Vamos a ver cómo funciona el pre-renderizado de páginas con Next.js. Aquí podemos ver esta aplicación construida con React y con Next.js, en la cual se está listando una serie de eventos, en este caso dos. La imagen que estamos utilizando la hemos extraído de Wikimedia. Su autor es Chidi Benjamin y esta es la licencia correspondiente a la imagen. Bueno, como decíamos, en esta aplicación de React con Next.js estamos haciendo el listado de unos eventos y consultamos aquí el código. Lo que hemos hecho es hardcodear esta información. Hemos creado dummy events, este array, que contiene dos eventos. Este array se le pasa al componente EventList a través de la prop events y este componente se encarga de renderizar esta información en pantalla. Si observamos el código fuente, el código HTML, la estructura, el esqueleto HTML de esta página, podemos apreciar que la información de estos eventos está presente aquí en el código HTML. A first event, la dirección, a second event con su dirección. Bueno, esto es muy importante para las labores de SEO, de posicionamiento. Cuando los robots de los buscadores escanean las páginas, es importante que esta información esté presente en las páginas HTML para que sea escaneada y así estar presente cuando se realizan búsquedas y ayude en el posicionamiento de nuestras páginas web. Y volvemos al código. Bueno, nosotros aquí estamos hardcodeando esta información, pero no es la forma en la cual se hace normalmente esto. Normalmente para obtener esta información pues se realizan peticiones HTTP, lectura de base de datos o incluso lectura del disco duro. En este caso nos vamos a apoyar en dos hooks de React, useState y useEffect, para simular una petición HTTP. Esta petición HTTP cargará la información contenida en el array. Y estamos simulando también la petición HTTP, pero sería como se haría normalmente. Y ahora lo que le pasamos a las props es el state loaded events que contiene la información. Y volvemos de nuevo a la página web, vemos que en apariencia nada ha cambiado, pero si consultamos el código fuente, el código HTML, vemos que en este caso ya no está presente la información de los eventos, tal y como sucedía anteriormente, que sí la teníamos presente. Entonces esto va a ser un problema para las labores de SEO. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque la función que contiene useEffect se ejecuta después de que ha sido ejecutada el componente funcional homepage. Entonces, en un primer ciclo se ejecuta el componente funcional homepage y load events contiene un array vacío. Entonces esa es la información que se va a renderizar, que de hecho se está renderizando en este momento, un array vacío que no contiene la información. En un segundo ciclo useEffect es cuando va a ejecutar esta función y si va a obtener la información del array y pasársela al state. Pero bueno, esta información se va a perder en el primer ciclo, en el primer renderizado, y por eso perdemos esta información. Entonces, Next.js tiene varias soluciones para esta problemática, las cuales veremos en los vídeos siguientes.